Gloria a Dios. Ahí estamos. Os voy a pedir por favor que abráis la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3. Y yo voy a ir todo lo rápido que pueda en este día, porque tengo 2 horas de predicación y lo tengo que introducir en una. Bueno, pero la otra hora no la comparte, no te preocupes. Es broma. Bueno, es que estamos hechos a un sistema, ¿ves? Todavía estamos en la sombra, que es lo que he dicho antes. Jesús cuando hablaba no tenía prisa, entonces hablaba, después comía, digo yo, ¿no? Seguía hablando luego, se acostaba, estaba esperando, y porque ese es el culto, es un estilo de vida. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra, ¿vale? Efesios 3.1. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios así. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y oye esto, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta ahí. Y bendecida está la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, dando un poco de recorrido de lo que estaba hablando, si yo levanto la mano en medio del sol se ve la sombra de mi mano allí, tú ves que yo la muevo, que yo gesticulo y todo, pero tú no estás mirando mi mano, tú estás mirando la sombra, ¿vale? Porque ahí empezó Dios a tratar con el hombre a través de sombra y figura. Pero claro, Dios va autorrevelándose al ser humano hasta que Él espera que llegue un día que el creyente, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ya no ponga la mirada en la sombra, sino que ha seguido esa travesía y ya esté mirando la sustancia, ya esté mirando el cuerpo. ¿No? Cuando cogíamos chicos bullicados, te lo comía y el papel luego que hacía, lo guardaba, lo tiraba, ¿no? Entonces Dios nos ha puesto a mirar un montón de cosas hasta que hemos llegado a la sustancia de la cruz. Ya entonces no podemos estar en la religión, ni en la sombra, ni en la oscuridad, porque Dios nos ha traído a la luz. Cuando nos ha traído a la luz, entonces se nos hace difícil encontrar a Cristo dentro de nosotros. Por eso es que muchas veces somos tendenciosos a buscarlo fuera, nos es más fácil venir aquí o aquí al lugar de culto, allí está el pastor, allí está el púlpito, lo que hemos aprendido. Que no vayan ustedes a creer que la reforma protestante que originó Lutero, ¿vale?, es un modelo exactamente apostólico como el que se movió en el libro de los Hechos, sino que la reforma protestante se parece más a la Roma católica que nosotros hemos conocido que al sistema del primer siglo donde se movió la iglesia apostólica, donde no había templo, donde no había ningún referente, digamos, de objeto de culto material, sino que todo era en un estilo y cultura de vida, ¿vale?, guiado por el Espíritu. El ministerio estaba en ellos, la sabiduría estaba en ellos, la gloria estaba en ellos y todo estaba depositado en tablas de carne y habían sido hechos ministros del nuevo pacto. Pues dicho esto,
Y habiendo leído la palabra de Dios en Efesios, donde hemos leído, dando a entender que el apóstol Pablo empieza a revelar todas estas cosas, yo quiero compartir en esta mañana la palabra y someter delante de cada uno de ustedes, mis hermanos, el mensaje de que teniendo 21 siglos la iglesia en esta tierra, después de Cristo haber derramado su sangre, haber resucitado entre los muertos y haber ascendido, traspasando los cielos y habiéndose presentado delante de Dios el Padre con su propia sangre, después de 21 siglos que ha sucedido eso, nosotros al día de hoy estamos todavía redescubriendo el verdadero propósito de la iglesia. Así es. Que eso fue descubierto en su día, ¿no? Yo tengo aquí algo, le tengo un velo puesto. Ustedes no habéis visto nunca en la inauguración de una estatua o un cuadro, lo tienen tapado, ¿no? Llega el alcalde de turno o el ministro, o el que sea, tira de la cuerda, levanta la manta y ahí. Eso fue lo que hizo Cristo cuando murió en el Calvario, resucitó y ahora la expansión de luz que vino. Aquellos apóstoles y profetas empezaron ellos mismos a destapar algo que había estado escondido. Eso, y en esa luz es la que se empezaron ellos a mover, porque iluminó sus conciencias, iluminó sus mentes. Y en esa verdad empezaron a reconducir lo que habían aprendido en la Torá de Moisés, ahora empezaban a conducirlo ¿a dónde? Al prójimo. Por primera vez el deseo de Dios, al prójimo, por primera vez el deseo de Dios se reconducía hacia su lugar concreto. Es el amor que Dios nos tiene como creación, redimiéndonos, rescatándonos y poniéndonos a la misma altura suya. Por eso que la sustancia de la Torah es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No tiene sentido que nosotros tengamos un templo, un altar, dinero, proyectos, actividades y que después los unos a los otros no nos tengamos precio ninguno. Eso es pura religión y pura mentira. Pero pura. Entonces tenemos entonces que estar redescubriendo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tenemos hoy día, en mayor o menor proporción, es más o menos eso. Y es triste, y al mismo tiempo es un poco absurdo que a estas alturas de la historia tengamos que estar redescubriendo nuestra identidad, nuestra naturaleza, el diseño y propósito, cuando lo que deberíamos estar haciendo es desarrollando y edificando el cuerpo y la expansión y la extensión del reino de Dios. Un reino es un gobierno, y eso es lo que vino a destaparnos Cristo. El gobierno que Dios le dio a Adán y a Eva, que el enemigo lo hipotecó a través del pecado, cuando viene Cristo, libera esa hipoteca para que el reino y el dominio que Dios le dio al ser humano como recreación de Dios en a escala, para que sojuzgara y tomara dominio de todo, quedó bloqueado, y cuando viene Cristo desbloquea eso para que el hombre siga ¿qué? El proyecto que Dios le dio y el propósito. Pero el hombre empezó a hacerlo a través de la iglesia aquella apostólica primitiva, y el enemigo, ¿vale?, ha bloqueado otra vez eso. Satanás sabe que el sacrificio del Calvario es una derrota que él ha recibido, impepinable, o sea, es irrecurrible, no se puede recurrir, y es irreversible, no se puede revertir. Pues con todo y eso ha conseguido engañar a la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo en esta hora donde quiere que esté. Mira lo que ha salido de mi boca, porque muchas veces yo digo cosas que yo he dicho eso. Recibí una derrota irreversible e irrecurrible, no se puede recurrir, una sentencia que no se puede recurrir ni se puede revertir. A nivel judicial, a nivel jurídica, tú sabes de eso, firme. Pues con todo y eso, logra sus proyectos con una sentencia firme en contra. ¿Por qué? Porque ha engañado a la iglesia. Y nosotros hoy día, en vez de estar edificando sobre aquella victoria que nos dieron sobre este ser, y en vez de estar en los sótanos que estamos todavía, en los cimientos, ¿vale?, deberíamos de estar ya en una edificación mayor, y esto tendría que, nosotros seríamos ya entonces
unos seres, una iglesia gloriosa donde lo que reina en el imperio de Dios, porque ese es el imperio que tiene que estar establecido, no ni Roma, ni ningún otro imperio, ni el nuevo orden mundial, es el reino de Cristo, que es el imperio que estaba establecido de primera hora. En ese imperio nosotros seríamos esa especie superior llamada la iglesia, que es un cuerpo que se aman a sí mismo tanto que son uno, como Cristo y su Padre son uno. Y así oró el Señor antes de irse: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, a estas alturas no estamos en esa orden de edificación. Estamos otra vez descubriendo o redescubriendo lo que ya fue descubierto. Porque Cristo vino y descorrió el velo. Así es. Y el enemigo otra vez nos va a tirar el velo. Así es. La razón por la cual el cuerpo de Cristo es edificado es para que el reino sea expresado y extendido. Porque cuando esto comenzó otra vez su línea, su proyecto, su propósito, porque había estado bloqueado por causa de la caída del hombre y el pecado, el Señor cuando lo restaura, ¿qué pasa? Empieza otra vez a enviar a sus emisarios. ¿Con qué comisión? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado otra vez. Él vino, dice la Biblia, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre había perdido ese dominio y ese gobierno que Dios le había dado. De hecho, la iglesia todavía en los días de hoy no puede gobernar juntamente con Cristo, aun cuando la Escritura dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Dios tiene diferentes planes, oye esto, para con cada uno de nosotros. Tiene diferentes encomiendas, diferentes llamados, diferentes comisiones para con cada uno de nosotros, pero tiene un solo propósito eterno con todos nosotros. No hay varios propósitos, uno solo. Por lo tanto, que se la ha trazado en Cristo, por lo tanto, lo que a nosotros nos une no es ni un programa, ni una doctrina, ni una institución eclesiástica, ni una iglesia. Lo que a nosotros nos une es un solo propósito que Dios señaló en Cristo desde la eternidad. No nos puede unir un proyecto de hombre, ni una doctrina, ni un programa, ni una actividad, porque si eso es lo que nos une, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que mañana tenemos diferencias y nos separamos otra vez. Sí. Si la cosa va de actividades, va de programa, va de iglesia, va de doctrina, en el momento que tú y yo no alineemos un pensamiento, tú coges tu camino y yo cojo el mío. Así es como el diablo ha conseguido tanta división en la iglesia. Por falta de que lo que a nosotros nos une no es nada de eso. Es un propósito eterno. Que este hombre, llamado el apóstol Pablo, está desarrollando a través de las epístolas. Porque las epístolas no es otra cosa que sacar a la luz la sustancia, identidad, diseño de lo que es la iglesia. Cristo fue quien descorrió el velo y quitó el velo de lo que es la iglesia. Y es quien la revela y descubre la verdadera identidad, naturaleza y propósito de la iglesia. Y Pablo y los demás apóstoles lo gestionaron y lo desarrollaron. Si tú empiezas a hacer un trabajo delante de mí, hermano, y me dicen a mí, cuando él acabe, tú empiezas. ¿Dónde debo de coger yo entonces la encomienda y la tarea? Donde tú la has dejado. No hace falta irse a una universidad de Harvard para saber eso. Y cuando yo la acabe, la persona que Dios tenga preparada detrás de mí tiene que coger la tarea donde yo la deje. ¿Sí o no? Sería irresponsable por mi parte que quien venga detrás tenga otra vez que hacer todo mi trabajo cuando yo he estado haciendo la obra. Eso es una gestión de irresponsabilidad. Irresponsable por mi parte, irresponsable por la tuya, irresponsable por la parte del que sea, de que el que venga detrás tiene ahora que hacer todo tu trabajo porque tú no lo has hecho bien. Pues nosotros, hermanos míos, miradme de corazón, lo que hemos entrado a unas labores donde los que nos han dejado este legado, este testigo, ¿sabes lo que es un testigo, no? En las carreras de relevo, ¿no? Y se ve por así que tú, ¿no? Este legado, este testigo, esta gestión, el trabajo nos lo han dejado, y cuando el Espíritu Santo está abriendo los ojos de la iglesia ahora, resulta que hay que derribar todo, demoler todo y meternos otra vez a buscar la sustancia
de la naturaleza, diseño y propósito de lo que es la obra de Dios en Cristo. ¿A quién le pedimos responsabilidad de ahora? No podemos pedirse a nadie. Amén. Dios se encargará de buscar responsables. Así Pero es. nosotros con eso nos hemos encontrado, con una herencia eclesiástica caída. Y hoy, 21 siglos después, en vez de llevar una esfera más amplia y profunda de lo que es el desarrollo y expansión del reino de Dios, estamos en los cimientos, de nuevo, redescubriendo lo que ya fue descubierto. ¿Estás conmigo tú en eso que estoy diciendo? Amén. Amén. ¿Sabéis una cosa? Si te das a la tarea de mirar el registro bíblico, esto ha pasado muchas veces en la historia. En Israel, en la iglesia, resulta que a los que Dios después llama para restaurar, el de estropicio que han hecho otros, no eran gente que tenía nada que ver con la movida. Mas sin embargo Dios dice, ven aquí, y te llama. Te prepara, te capacita. Y tú, en vez de cuestionar lo que ha pasado, te pones manos a la obra. Amén. Eso es lo que hace falta en esta hora. Amén. Sí, es verdad que tenemos que cogerle el hilo donde se ha quedado esto. Pero no es tiempo ni de murmurar, ni de criticar, ni de buscar culpables. Es tiempo de meterle, de fajarte en la obra, de meterle el lomo y decir, Señor, yo voy a tomar tu cruz y vamos para adelante. Amén. Ese es el tiempo ahora. Amén. Ahora, si yo me pongo a decir yo que tengo que ver con esto, voy a tener la herencia que me han dejado, porque tal, porque cual, entonces voy a hacer más de lo mismo de lo que ha pasado. Así es. Porque quitarse el marrón de encima, eso es lo más fácil del mundo. Ahora, coger el marrón de otro, eso es lo más difícil del mundo. Y os voy a decir una cosa en esta hora. Hubo uno que se presentó delante del Padre y dijo, Padre, heme aquí, hazme responsable de los pecados todos ellos. Y se lo echó a su espalda. Sí, sí. ¿Sabéis quién es, no? Amén. Sí. Nuestro bendito Rey Salvador. Amén. El único. A él sea la gloria. Amén. Bendito sea. No deberíamos de iniciar donde otros iniciaron. Deberíamos de iniciar donde otros terminaron. Y estar así en una edificación mayor del gobierno y del amor en el reino de Dios. Entonces tú tienes que estar conmigo en esta hora y analiza conmigo. ¿Hay un atraso en la obra de Dios? ¿O no hay un atraso? O retraso, llámalo como quieras. Hay un retraso. ¿Cuántos están esperando muchas veces que Dios aparezca? Dice, es que Dios no ha aparecido. Hay un retraso. A tu entender hay un retraso, sí. No estamos buscando culpables, pero hay un retraso, sí. Dios ha reconocido, hay un retraso, sí. Pero el Señor no va a llegar tarde. Amén. El Señor no va a llegar tarde. Los administradores habrán podido retrasar la obra. Pero la esencia de la obra está en la mano de Dios. Y la Biblia dice que las manos que comenzaron esta obra son las mismas que las van a acabar. A Dios nadie le puede decir, tú llegaste tarde a una promesa que me hiciste, o tú llegaste tarde cuando tú me dijiste que iba a llegar la hora. Jamás. Porque el tiempo es un diseño de Dios y el tiempo está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que los tiempos están en sus manos. Amén. Nosotros tenemos que entender eso con la mente de Cristo, no con la nuestra. Porque si pensamos con nuestra mente, los tiempos van muy rápido o muy lentos. Y los gestionamos de manera de que o no aparece el Señor o se tarda mucho. Pero Dios nunca llega tarde a una cita. Amén. Jamás. Jamás, ¿eh? A nosotros nos ha podido parecer otra cosa. Pero en el orden de Dios, jamás. Hay un atraso, hay que revertir toda esta mala gestión de una herencia caída e incompetente y hay que retomar la forma legal de gestión y la responsabilidad de la obra para que resurja una generación de ministros y de ancianos competentes del nuevo pacto. Amén. Tú podrás decir, vaya marrón Así es. que han dejado los ministros que se han ido. ¿Vale? Pero el Señor te puede decir, precisamente porque ellos han dejado un marrón, yo te he llamado a ti como ministro. Aleluya. Porque tú estabas perdido en tus delitos y pecados y ni idea tenía tú, ni de quién tú eras, ni para dónde tú ibas. Y te he considerado en medio de la eternidad y dije, este o esta, que para su entorno pintaba menos que el pito de un sereno, lo voy a usar yo para mi gloria. Aleluya. Alábalo si puede ahora.
Y a lo vil y menospreciado en su entorno voy a escoger yo para entender a los entendidos y a los sabios. Por lo tanto, que si en cierto orden podíamos decir y murmurar y quejarnos, en otro orden vamos a darle gloria y gracias a Dios. Amén. Por habernos considerado. Amén. ¿O no estoy correcto? Amén. Gloria a Dios. Deberíamos 21 siglos después llevar a una esfera más amplia y profunda de este desarrollo y de esta expresión, pero estamos en los cimientos. Gloria a Dios. La iglesia ya estaba en Cristo en la eternidad. Lo mismo que Cristo es el misterio del Padre, donde se revelaron todas las cosas, la causa por el cual todas las cosas han sido hechas, pues de la misma manera la iglesia estaba escondida en Cristo desde la eternidad pasada. Dios nos está situando ahora, y si vamos a meterle mano a este trabajo al cual Él nos ha invitado en su infinita gracia y misericordia para que colaboremos con Él, tenemos entonces que entender lo que en el principio entendieron los que estaban al frente de la obra. Es la naturaleza de la iglesia, el origen de la iglesia, el diseño de la iglesia y el propósito de la iglesia. Eso no te lo puede revelar ningún instituto teológico, ni tú lo aprendes en ninguna universidad. Eso te lo revela el Espíritu Santo leyendo las epístolas de Pablo. Y cuando nosotros empezamos a entrar en esas profundidades, que entonces te das tu cuenta de que Dios elige a este hombre, dice a mí, que yo soy el más pequeño de todos los santos, resulta de que a mí me coge Dios para darle a entender a todos cuál sea la profundidad de todo esto que estaba escondido y que ahora me dice a mí que yo lo saco a la luz y de que aclare a todos cuál sea la dispensación de este misterio. La autoridad que nosotros hemos recibido acerca de lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Y lo que ha pasado a nivel gubernamental, no solo en los cielos, sino también en la tierra, incluso debajo de la tierra. Que toda autoridad ahora tiene que someterse al nombre de Jesucristo. Y nosotros, como ministros suyos, estamos aquí para velar que eso se cumpla y se ejecute. Amén. Y no hemos entendido la autoridad que hemos recibido. De la misma forma he dicho que el misterio del Padre es Cristo, que lo tenía escondido. Lo que pasa es que el Padre no podía revelar su misterio porque no tenía un cuerpo. Cuando Jesucristo de Nazaret, o el Verbo divino, adquiere identidad, ¿sabéis lo que es una identidad? En Jesús de Nazaret empieza a revelarse el misterio del Padre. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo todas las cosas. Ahora, nosotros como iglesia estamos en Cristo. Y Cristo estaba escondido en Dios. Y cuando adoptó esa naturaleza caída en María, es que empezó toda la revelación y a quitarle la cortina a todo. Y empezó a salir esa gloria que había estado escondida, dice, ahí lo dice. Esto que en otro tiempo no le fue manifestado a nadie, ahora, dice el apóstol, es revelado y manifestado. Están quitando las cortinas por sus siervos, los apóstoles y los profetas. Cuando aparece Cristo en la escena, oye lo que te dice ahora, entonces que este planeta verdaderamente desde que se creó todo, entonces que tiene luz, porque hasta entonces había estado apagado. No había luz por ninguna esquina. No, Adán y Eva. No, que luego vinieron, que vino Abraham, que vino que vino el pueblo de Israel. No había luz ninguna. Como decía uno, menos luces que en la feria de Tomares. Y el apóstol Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a esta tierra. Ahí empezó a ser iluminado el planeta. ¿Sí o no? Amén. Dice el profeta Isaías, hablando de Cristo cuando llegó a Nazaret, a Capernaum, aquella ciudad que era marítima, donde estaba Pedro, Juan, todos los pescaderos. Dice, la ciudad que estaba sumida en tinieblas dio gran luz. Amén. Aquello se le llamaba la Decápolis, porque eran 10 ciudades marítimas, todas juntas, y por allí pasaba lo más grande. Tú imagínate tú que tenemos aquí a Alcira y por ahí entra lo más grande, podías Alcira todas juntas. Pues imagínate tú toda la corrupción que ahí metía. Pues dice, aquella gente dice, vio luz grande le resplandeció. Y empezó Cristo a llamarlo, y empezó Cristo a sanar, y a libertar a los endemoniados, y a sanar a los enfermos, y a sacar a los pobres de su pobreza en el espíritu. Y empezó todo este movimiento. Mira dónde se fue a empezar un ministerio.
Por eso que cuando Andrés se encuentra con Natanael, le dice, hemos hallado al Mesías. Y dice, ¿de dónde? Dice, viene de Nazaret, de Galilea. Y le dice, ¿de Nazaret? ¿El Mesías? ¿Pero tú te crees que de allí puede ser algo bueno? De allí venía Jesús. Aunque no nació allí, nació en Belén, nació en la parte sur de Israel, pero se crió allí arriba, que era una ciudad marítima. Pues allí empezó Jesús su ministerio. Y allí lo empezó a llamar a uno. Y a todos le decía, sígueme. Y cuando se encontró con Mateo, le dijo, sígueme. Juan, Pedro. Mateo debería de haber estado como hijo de levita, matando animales en el templo y sacrificando sangre y haciendo todas las gestiones. Y Mateo no estaba allí. Mateo estaba compinchado como publicano con la mafia romana, recaudando impuestos al pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús le dio una sola palabra, le dijo, sígueme, y dice, y dejándolo todo lo siguió. La ley que vio Mateo en Cristo. Uno de los golfos más grandes que había en la época, para que nos entendamos. A él lo llamó. Y como el misterio del Padre ha cogido cuerpo en el Hijo, oye esto, de la misma forma el misterio del Hijo ha cogido cuerpo en la Iglesia. Eso es un misterio, algo que estaba escondido, pero cuando Dios empieza a descorrerlo, lo descorre todo. Y el misterio del Padre cogió cuerpo ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Por eso es que el Padre, cuando pone al Hijo a ejecutar, lo que espera es que todo el mundo, cuando vea al Hijo moviéndose, entienda que esa es la voluntad que Dios le ha pedido al ser humano. ¿Qué hizo? Cogió cuerpo en Cristo, en Jesús de Nazaret. De la misma forma, el misterio del Hijo coge cuerpo en la Iglesia. Pero a la Iglesia, el enemigo, astutamente, le ha bloqueado el entendimiento y la Iglesia no sabe que ella es la Iglesia. Y la tiene con un Alzheimer, cruzada con esquizofrenia, de esta de la parte de la que nos mandan para aquí, para Las Vegas y para Parmete, y está, se queda torón, se queda la Iglesia, ¿sabes? Y ella no sabe que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el día que ella descubra que es la Iglesia, entonces Amén. se tiene que ir. Amén. Con todo y todo. Nosotros estamos aquí. Gloria a Dios. Con todo y todo. Os voy a dejar un pensamiento que en medio de la administración que esta mañana he preparado, que me ha dado el Espíritu, he puesto ahí, pero que no está en la línea, pero mira, te lo voy a leer. Satanás no quiere, bajo ningún concepto, que el Espíritu Santo edifique a la iglesia con el material que tiene para edificarla, ¿vale? Que es espíritu vivificante. Y lo coge de Cristo. Por eso busca la manera de pervertir y distorsionar el Evangelio a través de hombres, ya sean líderes o laicos. Y así neutralizar el poder que tiene el espíritu vivificante cuando se activa con el sacrificio de la cruz. Eso es como una bomba, es dinamita. Y él lo sabe. Pues bajo ningún concepto él quiere que esas dos materias se unan porque explota. Tú coges pólvora y arrímale fuego. Y como lo hagas cerquita tuya, el flequillo tiene que ir a recogerlo a Santi Ponce. Por eso es que te tiene que alejar cuando tú sabes que esos dos materiales están juntos. Lo mismo le pasa al enemigo y él de ninguna manera quiere que esos dos materiales se junten. Porque ese fuese el diseño que Dios preparó desde el principio. Dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Por eso es que la iglesia no nace en un momento específico de la historia, sino que la iglesia siempre ha existido con naturaleza eterna porque estuvo en el seno del Verbo. Amén. Alábalo si puede. Amén. La iglesia no tiene un comienzo. La iglesia no tiene un comienzo como la creación adámica. Oye eso. Porque siempre estuvo escondida en el seno del Hijo. Y el Hijo siempre estuvo escondido en el seno del Padre en la eternidad. Dice Juan 1:18, a Dios nadie la ha visto jamás.
Dice, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y podríamos decir nosotros ahora como iglesia, al Hijo nadie lo ha conocido jamás. La iglesia que está en el seno del unigénito Hijo, ella es la que lo tiene que estar revelando en esta hora. ¿Entendéis lo que estoy intentando de comunicar? Por lo tanto, la iglesia no tiene un comienzo en Cronos. De la misma manera y forma, oye esto, que el pacto de la gracia fue antes que el de la ley, aunque después la línea de Cronos parece que se celebran al revés, y primero viene Moisés con la ley, y después Cristo muere en el Calvario, pero el pacto de la gracia fue antes porque se celebró en la eternidad pasada. De la misma manera que eso fue así, de la misma manera, Cristo con su iglesia ya eran antes que Adán y Eva, que eran sombras de lo que había de venir. Y cuando Dios empieza a crear a Adán y Eva, le está diciendo a todo el mundo, esto es una recreación de lo que viene. Estoy haciendo una recreación, ¿vale?, a escala mínima para después hacer una macro revelación de esto que está hecho a escala pequeñita. ¿Por qué? Porque es tan grande el misterio de Dios en Cristo, llamado la iglesia, que tuvo que empezar por Adán y Eva. Con un comienzo crono, para después llevarlo todo a una dimensión de eternidad donde no hay comienzo, sino que siempre estuvo en el corazón de Dios. Cuando tú entras en esta verdad, te tiene que reír los peces de colores. Lo que pasa es que Dios te tiene que ensanchar el entendimiento y el vientre, porque lo que estamos hablando son verdades eternas y no se pueden comparar con las situaciones temporales que nos rodean. Y el enemigo está encargándose de agitar tu vida en lo temporal y venga a agitarte, venga a traer sufrimiento, y él no sabe que con todas estas tribulaciones momentáneas lo que está haciendo es cada vez producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Porque las cosas que se ven son temporales. Y Dios nos está azotando por lo que se ve. Y está permitiendo que el enemigo nos sacuda por lo que se ve. ¿Sabéis para qué? Porque está haciendo cabida para que entre lo que no se ve, que es lo que pertenece a su reino, que es inconmovible. Que es la iglesia. Y son las verdades eternas. Y hay cosas aquí ahora mismo que tú estás cogiendo y hay cosas que se te van. Y tú dices, esto no, esto... Y está así. Pero se ve una cosa, cuando Jesús hablaba con los discípulos, pasaba igual. Y cuando Jesús decía cosas, lo malinterpretaban. Porque ellos no cogían esas verdades eternas. Mas sin embargo el Señor no detenía el verbo. Porque si nos detenemos el verbo, nos tenemos que otra vez a los cimientos. Dice Hebreo, debiendo ser maestros, todavía necesitáis de leche. Porque no os había hecho expertos en la palabra de justicia y entonces no os había adestrado en ese discernimiento del bien y del mal. El evento del Calvario tiene supremacía y superioridad sobre el evento del Sinaí. Óyeme, en el Calvario nadie estaba hablando, no había ese bullicio, no había ninguna expectación. Allí estaba Jesús muriendo solo en medio del silencio. Mientras que en el Sinaí el cielo tronó, se oyó la voz de Dios como trompeta, el pueblo allí que no podía resistir. Aquello era un espectáculo. De forma que dice que Moisés quedó espantado. Y el pueblo le dijo a Moisés, que no nos hable más Dios. Que nos hable tú mejor, que entonces ahora te vamos a hacer caso a ti. Pero aquello fue tremendo como por fuera. Y la iglesia sigue buscando a Dios en esas movidas, fuera. Y no ha entendido que la gloria mayor y más inminente es la que está en el silencio del Espíritu trabajando dentro de nosotros. El día que venga el arrebatamiento de la iglesia y el Espíritu toque la trompeta y llame a la iglesia, dice la Biblia que entonces nosotros seremos semejantes a Él cuando Él se ha manifestado. Y esta cortina que tenemos, que todavía está cubriendo esto corruptible, está cubriendo lo incorruptible que está de nosotros, de momento va así. Y el mundo se va a quedar pasmado. Así es, sí, sí. Como decía aquello, pasmado.
El mundo se va a quedar que no va a saber ni para dónde coger. Pero es que mucha iglesia todavía está en ese interrogante, no sabe por dónde van los tiros. Ni saben por dónde el Espíritu está trabajando. Mira, al Espíritu de Santo tú le bloqueas la autovía y se mete en la vía de servicio. Y si le bloquea la vía de servicio, se mete por los caminos. Y si le bloquea los caminos, se busca un patinete. Por eso Jesús le dijo, y ahora, por los caminos, por los vallados, por todas partes, a buscar a los ciegos, los mancos, los cojos, los paralíticos. Porque al final mi casa se va a llenar. Amén. Y los dirigentes de la obra no quisieron recibir la verdad de Cristo, ni su mensaje, ni su sacrificio. Al final el Señor se lo reveló a todos los que había en Israel que no tenían capacidad. Y le dice Jesús a los fariseos y a los religiosos: vino Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Y viste que se arrepintieron los publicanos en la ramera, y viendo que ellos se arrepintieron tampoco le creísteis. Entonces les dice, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, vamos a invertir los términos. Ellos ahora van delante de ustedes el reino de los cielos. Entonces tenemos que entender cómo el Espíritu está trabajando. El Señor coge una cosa y la invierte. Y ahora los que están arriba, los mayores, los pone abajo y son los menores. Y el mayor se hace el menor. Y como el mayor es Cristo, por eso es Él que está abajo en el edificio, soportando todo el peso que es el cimiento con su sacrificio de la cruz. La creación en Adán empezó en Edén y la continuó a través de la simiente corruptible, pero la revelación de la iglesia no tiene comienzo cronos, porque siempre estuvo en Cristo y su linaje es de una simiente incorruptible. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es sacarla de Cristo y darle un cuerpo en la iglesia, siendo miembros los unos de los otros. Te lo voy a repetir. La creación en Edén, de Adán, comenzó en Edén y ha continuado a través de una simiente corruptible. Pero la revelación, porque no podemos hablar de creación, la revelación o el engendro de la iglesia no tiene comienzo crono, porque siempre ha estado en Cristo. Sino que el Espíritu Santo la está sacando a la luz por esa simiente incorruptible, y lo que está haciendo es darle cuerpo en la iglesia. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo y tienes esa experiencia de nacer de nuevo, que naces de Dios, tú empiezas a tener unos sentimientos que se te despiertan en ti, que no es que han estado siempre, sino que empiezan como a aflorar, pero que eso estuvo como, en cierto modo, en el corazón de Dios. Dios te hace ahora partícipe de su naturaleza y te refriega y te trae a su pecho, y tú te empiezas a untar en esa fragancia, y de alguna forma tú sabes, a lo mejor no puedes poner en pie, tú sabes que lo que te está en ese momento cayendo, eso siempre te ha pertenecido. Porque es la adopción que Dios te da, ¿vale? En Cristo, pero que Él siempre fue tu Padre y te perdió por causa del pecado. Amén. Y hay algo que empieza a despertar en ti, y por eso es que en nosotros hay ese carácter eterno. Muchas veces hemos discutido y hemos debatido por qué la salvación o las almas que se pierden van a la eternidad y eternamente estarán sufriendo. Porque tienen carácter eterno. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, número uno, y hemos quebrantado la ley moral de Dios, que es eterna. Porque con proyecto eterno Dios nos creó y nos hizo en Cristo. Y eso de que Dios ha creado uno para que se salven y otro para que se pierdan, eso es un error, es mentira. Dice la Biblia que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, otra cosa es que Él, como tiene omnisciencia, oye esto, que hay otra parte que le llama presciencia, que significa conocimiento previo y anticipado. Él, al vernos en nuestra libertad, nos vio que escogíamos a Cristo. Y como nos vio que escogíamos a Cristo, entonces nos predestinó. Y a los que predestinó, dice, esto también llamó. Y a los que llamó, dice, esto también justificó. Y a los que justificó, ¿qué dice? Alábalo. ¿Cómo es? Los glorificó. Entonces ya nos ha visto glorificado. ¿Tú te puedes creer eso que te has visto glorificado? Pero dilo de verdad. Porque mañana te va a venir el zamarreo del día de mañana en ese afán,
Y no te vas a acordar de que tú ya estás glorificado en la presencia de Dios. Porque cuando tú te acuerdas y tienes vivo eso todo vivo presente y comes de esa verdad eterna, ese alimento te hace a ti mirar el problema como algo momentáneo que no tiene tanto peso como lo que Dios ha dicho acerca de ti, que tú vas a estar en su presencia glorificado. Amén. ¿Por qué no nos alimentamos Día a bien? día. ¿Por qué no nos alimentamos bien? Que nos hemos acostumbrado a los gusanitos y a los sándwiches. Y el puchero con pringada, ¿no? Después empezamos con los sueños, con las revelaciones. He soñado esto, hermano, he soñado aquello. Digo, y cuando me cuentan el sueño, digo, no, como que tú vas a tener que dejar la pringada por la noche. ¿Eh? Como siga con esos sueños, gloria a Dios. El origen, diseño, naturaleza y propósito. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde venimos? Venimos de Cristo. Óyeme, ¿cuál es el origen tuyo? Tú vienes de Cristo. Origen es donde algo se origina. La iglesia se origina en Cristo. Siempre estuvo ahí. Y si el verbo es eterno, ¿cómo es la iglesia? ¿No me estáis entendiendo? ¿Qué hace Dios con Adán? Le pone a ponerle nombre a toda la creación y dice que no se ayude para él. Lo hace caer en un sueño profundo. Eso no es una parabolita o una historita como dicen muchos. Bueno, es que no. Eso pasó. Saca de aquí una costilla y se la lleva. Y cuando vuelve con ese producto acabado, viene con la señorita. ¿De dónde la sacó? La sacó de dentro de Adán. Siempre estuvo allí. ¿Sí o no? ¿De dónde salió el agua y la sangre que vio aquel soldado que estaba muriendo al lado de la cruz? Y dice que vino otro y le traspasó el costado. Y cuando se lo traspasó, dice que salió agua y sangre. Y después dice el apóstol Juan, el que no naciere del agua y de la sangre, dice. Porque Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Como diciendo, el que no haya salido de ahí, no es de él. Pero el que ha salido de ahí, siempre fue de él. Porque allí estaba escondido. Ese es el misterio. Porque el misterio es algo que está oculto. Pero cuando el misterio se le descorre la cortina, ya no es un misterio. Pues desde hace rato que se está diciendo que ya somos de él y que estábamos en él. Lo que pasa es que de la misma forma que él vino a coger cuerpo, también tenemos nosotros que coger cuerpo. ¿En dónde voy a coger cuerpo, hermano? En la iglesia. Aprende por el lenguaje del Espíritu la iglesia. Tú tienes cuerpo ahora mismo aquí. ¿Cuál es? Este. Somos miembros los unos de los otros. Amén. Por eso que gente sencilla, que le llamaban del vulgo, ¿sí o no? En la primera iglesia, del vulgo, no del burgo. El burgo es un equipo del norte de España. El vulgo, que eran gente vulgares, pero sin embargo abandonaron su pecado, abandonaron su historia, su cultura y acabaron viviendo todos como en comuna, siendo miembros los unos de los otros, viviendo juntos. Bueno, pues esa gente cuando empezaron a relacionarse y a moverse en comuna y empezaron a ejecutar, Aleluya. pusieron a temblar al imperio de aquel entonces, que era el imperio romano. Así es. ¿Cómo tú te puedes comer eso? Aleluya. ¿Cómo tú encajas eso? Gente sin pistola, sin lanza, sin fondo, hicieron temblar a todo un imperio. Y cuando la Biblia dice que llegaba a un sitio y decía, ahí vienen estos que trastornan el mundo. Porque Jesús había dejado su poder sobre ellos. La iglesia es un macro proyecto de Dios que es un gráfico pequeño y se empieza a expresar a pequeña escala desde el Edén como una figura y como una sombra, pero que después del sacrificio recibe luz verde para alcanzar sus dimensiones reales. Eso es la iglesia. Y la dimensión de la iglesia es tan grande que esto, como diciendo, bueno, ¿esto a dónde lo vamos a meter? Hay un lugar que se llama la Nueva Jerusalén. Allí es donde van a meter la iglesia. Una iglesia contiene otra iglesia. No, nuestra madre patria es la Jerusalén. Esa es la que contiene la iglesia. Ahora, ¿quién la está conteniendo? El Espíritu Santo. Y la iglesia es morada del Espíritu. Cuando la iglesia se vaya, va a ese lugar.
que es donde va a proyectarse la gloria de Dios, la majestad de Dios, la pureza de Dios, el señorío de Dios. Por eso es que tenemos que aprender la cultura del reino. Tenemos que tener aprecio los unos por los otros, tratarnos bien, con respeto, con amor, con... ¿Eh? Ahora una iglesia donde el esposo no tiene respeto por la esposa no tiene respeto por el esposo, los hermanos no se respetan a ninguno, los hijos no respetan a los padres, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es otra cosa. Le podemos poner el nombre que queramos, pero no es la iglesia. En la iglesia el mayor, que es Cristo, se hace el menor. Y la Biblia dice que en la boda del Cordero vendrá el Señor y nos servirá. Bendito, anda. Y tú te imaginas allí sentado y viene el Señor a servirte y yo me muero allí de la vergüenza y me meto debajo de la mesa porque uno siente el vicio. Y le dice Pedro, Señor, que a mí no me va a lavar los pies. ¿Eh? Imagínate, en los tiempos judíos, hermano, el que lavaba los pies en la casa era el esclavo, el que tenían allí. Y ahora coge el Señor, un maestro de la Torá, rabino, judío, que ellos se han dado cuenta ya que es el Mesías y que es el unigénito Hijo de Dios, que Pedro lo dijo, y se ciñe una toalla con un lebrillo y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Y dice Pedro, a mí no. Yo no puedo soportar que tú me laves los pies. Y le dice, como tú no dejes que yo te lave los pies, tú no tienes parte en mi reino, Pedro. Y le dice, bueno, pues entonces sea así, los pies, la cabeza y lo que haga falta. ¿Veis el carácter del reino? Si el mayor se hace el menor, aquí no hay diablo que pueda romper esto. Para eso hay que dejar el orgullo. Hay que dejar toda la cultura que traemos, hay que dejarla ahí. Que Dios nos renueve el espíritu de nuestra mente y nos inyecte esta verdad por el espíritu. Ya voy a acabar. Ahora, déjame que te comparta esto. Hasta aquí, hasta esta cosa que estamos hablando, deberíamos de regresar para retomar la tarea que nos lo han dejado otros a los cuales el diseño ya les fue, digamos, revelado, ¿no? Ahora, ya que por la ignorancia del diseño, naturaleza, origen y propósito que hemos heredado de la iglesia, donde los líderes y su incompetencia se han dedicado a improvisar en vivo, si fuera los planos, yo escribí aquí una cosa, pero a lo que yo me quiero referir es, nosotros no vamos a entrar en eso, ¿vale? No vamos a entrar a analizar lo que ha pasado, pero sí que tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Por qué? Porque como no tengamos las cosas claras, hay que esperar a que el Espíritu nos alumbre y si no, quedarnos quietos. Porque los líderes que han dejado esto mal se han dedicado a improvisar. ¿Sabéis lo que es improvisar? Yo tengo una obra de teatro, no me acuerdo del guión, y el que está, ustedes saben que se esconde uno abajo, que lo ponen ahí y empieza, y yo, pero el que está ahí, pues resulta que en la obra se le ha olvidado el guión, el que estaba actuando, pero el que está abajo también se le ha olvidado. ¿Y qué pasa? Ha empezado a improvisar. Oye lo que te voy diciendo, ha empezado a improvisar. ¿Y cómo esto entonces ha tenido cabida? Ni han considerado los planos, ni originales, ni han considerado nada. Y esto se ha metido a través de la hipocresía, la religión y la cauterización de la conciencia. Os voy a decir una cosa, esto puede parecer algo simple y que tú lo ves venir de lejos. Como tú no cuides tu corazón, como la Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, sobre todo lo que tú vayas a guardar o a velar o a celar, dice, guarda tu corazón porque eres mano de vida. La conciencia de un montón de líderes se ha cauterizado, se ha metido la corrupción, se ha metido el amor al dinero y han hecho un estropicio con las cosas de Dios. ¿Me entendéis? Entonces, todo lo que se crea o se diseña de parte de Dios no puede carecer de un propósito. Dios ha establecido que en Cristo la iglesia tenga la expresión de la vida. Un propósito es la causa o razón intencional por la que algo o alguien se origina. Por eso, a lo que Dios se refiere cuando nada existe sin carácter y sin carácter de propósito. O sea, me explico, la iglesia fue creada con un propósito. Y los líderes o los que están al frente de las instituciones,
Tú les preguntas el proyecto, plan y propósito de Dios con la iglesia y ninguno te lo sabe definir. Por lo tanto, no conocen al diseñador inteligente que creó la iglesia. Nada se hace por gusto. El que ha creado ese ventilador, la ha creado con un propósito. Y el que ha creado las gafas, y el que ha creado el móvil, y el que ha creado una silla. Todo lo ha hecho con un propósito. Y todo lo que no sea considerar la iglesia en su propósito y diseño original es un insulto al creador. Por lo tanto, si yo no tengo revelación, ¿qué hago con la iglesia? Ah, pues una iglesia es un lugar donde yo hago un sitio, pongo aquí un púlpito, pongo una Biblia, pongo una silla y que la gente se congregue. Eso no es una iglesia. Yo no tengo revelación de lo que es una iglesia. ¿Sabes qué es la iglesia? Propósito es la causa o razón intencional con la que algo o alguien se origina. Por eso, lo que Dios se refiere, nada existe sin carácter de propósito. Desde lo más simple hasta lo más sencillo y desde lo más complejo y complicado, todo tiene un propósito. Y a todo Dios le da un nombre para expresar su uso y su finalidad y su razón de ser. Esto tiene un nombre, que es lo que es una gafa. Y si tú me escuchas a mí diciendo, dame las gafas, tú tienes que entender, en tu mente tienen que estar los archivos registrados que una gafa es para ver mejor. ¿O no? Amén. Lo que tú no me puedes decir a mí es dame las gafas, yo te las doy con la intención de que tú te las vas a colocar para ver mejor, y ahora resulta que tú vas a coger las gafas porque necesitas de clavar una puntilla que está aquí malamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué ese comportamiento dentro de la iglesia? Porque ese comportamiento es inatado. Ha llegado un momento donde los líderes se han corrompido y no les ha importado para nada el origen, la naturaleza y el diseño de la iglesia, que Dios le puso nombre, y la han tenido un poco. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, le estaba dando un nombre que significa iglesia, eclesía. Ella estaba siempre dentro de él y él es el que la tiene que edificar. Por lo tanto, le está dando razón de ser y finalidad, que eso es lo que define el propósito. Pero si yo ignoro el propósito, ¿cómo yo me voy a presentar como ministro de Jesucristo y empezar a decirle a ustedes lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar de hacer? ¿Cómo? Por eso la palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviado. Y Jesucristo dijo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Ahora yo pregunto, ¿a quién Dios ha enviado en esta hora? ¿Tú qué te crees? ¿Que el Señor te manda con menos papel en una liebre? Te podrá mandar así por fuera. Pero te aseguro que si Cristo te envía, esto lo tiene nublado. Y tú conoces el carácter, el diseño, la naturaleza y el propósito con el que Dios actuó desde el principio en la eternidad. Porque esos son los ministros competentes del nuevo pacto. Ahora, si yo te uso a ti para un propósito mío, yo me corrompí. Y estoy insultando al creador y al que diseñó la iglesia y me estoy aprovechando con mis fines propios de algo que le pertenece a él. Yo no puedo estar en la obra o en las cosas de Dios con intereses personales. Porque entonces corrompo y pervierto el evangelio. Y yo no puedo ser un ignorante de lo que Cristo hizo en el Calvario y cuánto Él te ama a ti. Porque si no, yo empiezo a golpear a la iglesia. Sí, Señor. ¿Usted sabe lo que el Señor me dijo a mí en el 2013? Metido en un cuarto como este buscando a Dios después de 5 días sin probar bocado ni gota de agua? Me dijo, no le vuelvas a hablar más de condenación a gente que yo lavaba con mi sangre. Aleluya. Y digo, ¿cómo? Yo allí con mi atuendo de Saulo de Tarso buscando santidad. Y me lo repitió en su infinita gracia y me dijo, no le vuelvas a hablar más de condenación a gente que yo lavé con mi sangre. Salí yo de allí del piso ese a más de mí. Y
Y me tuve que empezar a decirle a todos los que me habían encontrado por el camino, a todos los que me conocían, que Dios me había regresado al pacto de la gracia y me estaba revelando la naturaleza, el diseño, el propósito y el origen de todo lo de Dios. Por eso que me tuve que meter allí a hablar la verdad. Y cuando viene esa luz y rompe, entonces todo lo que tiene que acabar al hombre con la oscuridad y con el engaño y con la ignorancia, se rompe. Por eso que cuando Cristo vino le rompió el chiringuito a los fariseos y a los saduceos. Y por eso que estaban enojados. Y por eso que se confabularon y dijeron, vamos a matar a este hombre. Porque así es como trabaja el enemigo. Se reúnen en lo oculto para poner lazo y traba y trampa en aquellas personas que Dios llama de verdad. Y si tú quieres servir a Dios, tienes que ser consciente de todo esto. Porque esto es un mensaje de concientización, además de revelación. Yo no puedo coger ni un mando de distancia, ni puedo coger un móvil, ¿vale? Para coger y clavar una puntilla. Porque entonces estoy basando mi necesidad o la situación que estoy pasando y estoy usando algo que Dios creó con nombre, con razón y con propósito para otro propósito. ¿O no? Me ve a mí el que ha hecho la gafa clavando una puntilla y puede sentir tal insulto a su diseño que entonces me coge la guitarra y me la encasqueta a mí también aquí. ¿Ustedes entendéis? Entonces, ¿qué creen ustedes que sintió Cristo cuando se metió en el templo y entró a palos a todos ellos? Eso fue. Ustedes no tenéis revelación ninguna del propósito con el que esta casa se creó, esta casa de oración. Ustedes estáis aquí, venga a hacer negocio con todo esto. Claro. Es que el creador y el diseñador, que es inteligente, se ofende cuando cogemos su creación para otro propósito. Estamos distorsionando la verdad hasta un punto que provocamos la ira de Dios. La iglesia ha sido usada por el enemigo como un instrumento de manipulación de masas a favor del Imperio Romano. Así empezó. Porque me dio lo de una persona, la iglesia católica existe desde el principio. No, no existe desde el principio, existe desde el año 350. Cuando el emperador romano la enredó y la hizo creer que ella entonces tenía razón y que ahora todo el mundo tenía que hacerse cristiano. Hasta ahí llegó la iglesia. Desde entonces le cambiaron su nombre, porque en sí no tenía nombre, eran los del camino y esta gente que trastornan el mundo, y le pusieron su nombre ahora, venga. Ahora te va a llamar ya, venga, ven para acá, ven para acá. Le pusieron vestiduras reales, papales, obispales, y le dijeron, tú te vas a llamar Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica y Romana. Y dijeron, ¿Romana? Sí, y además te vamos a llevar a tu sede a Roma. Y Roma, pues si yo estoy en Jerusalén, pues a Roma te vamos a llevar. Y ella, tan niña, a Roma. La iglesia del Señor. Para que tú veas al enemigo. Para manipular las masas. Y la usó el Imperio Romano para sus propios fines. Y más recientemente, la iglesia surgida de la Reforma ha vuelto a ser usada por la obra del enemigo como un instrumento de manipulación para el nuevo orden mundial, corrompiendo a sus líderes. Es otra distorsión. Y eso ha pasado. Y os voy a decir una cosa. Está escrito en Apocalipsis 17 y 18. En Apocalipsis 17 es el juicio a lo que nosotros entendemos como el Estado Vaticano. Pues el juicio contra la ramera babilónica religiosa. Y esa es la Iglesia Católica. En Apocalipsis 18 está el Capitolio, oye esto, americano, allá en Washington. También va a ser juzgado como la gran ramera de la Babilonia política. Y de ahí nace, y la base que ellos cogieron, ¿cuál fue? La Iglesia de la Reforma, la Iglesia Evangélica. Las dos van a ser juzgadas por sus terribles actos y sus maldades. El apóstol Juan dijo, la madre de las abominaciones de la tierra, las cosas más terribles que había hecho en esta tierra, la había hecho en mi nombre. Vaya tela si sois malvados. ¿Creéis que el corazón de Dios no está herido con todo esto? Por eso cuando Dios mira todo esto, se busca una iglesia en un patinete. Y se busca el que tú menos te esperas
lo unge, lo lava con su sangre, lo unge, le amuebla esto con la verdad de Dios y lo envía. Amén. Amén. Ahí estamos nosotros en esta hora. Gloria a Dios. Y ya acabó. Mira la conclusión. Tenemos que entender Gracias, Padre. que para esta hora corta e intensa en su labor, el Señor nos ha llamado. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que esto es un mensaje así, pero os voy a decir una cosa, hermano. El enemigo no está por la labor de que nosotros entendamos esta verdad. Y esto es o todo o nada. Amén. Y o morimos en el campo de batalla con las botas puestas, dispuestos a ser libres, o firmamos otra eternidad con carácter de esclavitud. Tú eres el que tiene que decidir esta hora. Amén. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida y a quién te vas a dedicar? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias. por tu infinito amor y tu misericordia. Eres tú, Dios mío, el que nos ilumina por tu gracia. Yo te ruego, Señor, que en esta hora tú detones esta verdad, Señor, a través del sacrificio de la cruz. Lo mismo que el hilo se mete y se exalta por la aguja, Señor. Y se crean prendas y lanas, Dios mío, y tejidos, Señor. De la misma forma, Señor. Este conocimiento fíltralo por la cruz, Señor, y que ese poder del Espíritu Santo resurja nuevamente en la iglesia, Padre. En tu iglesia, Señor. Porque a los que tú llamaste, Dios mío, todos los que tú muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, Dios mío. A los que tú has llamado en esta hora, yo te ruego que le despiertes, Señor, esta verdad, Padre. Te doy gracias por los hermanos aquí presentes, por cualquier motivo no pudieron venir, Señor. Y dejamos esta palabra en tus manos. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. saludado en el amor de Jesucristo, los unos